Hola mi gente de Futuros TKS. Bien, pues no vamos a alargar mucho la introducción, vamos a empezar a darle caña al tema 5 de odontología, que es desinfección y esterilización. Los objetivos de este tema son conocer los mecanismos de contaminación en el gabinete bucodental, determinar las formas de desinfección y esterilización del material, conocer las formas de eliminar los residuos biológicos generados en la práctica habitual. ¿Vale? Entonces vamos a ver control de la infección en el gabinete dental, métodos de desinfección, métodos de esterilización y control de residuos biológicos. Bien, vamos a empezar por la introducción. La boca es una cavidad contaminada por gérmenes, es decir, una cavidad séptica. Por esta razón, todo el personal del gabinete bucodental está más expuesto a padecer, propagar y contagiar patologías infecciosas debidas a la contaminación que se puede producir entre el paciente y los componentes del equipo de salud. El término infección hace referencia a la invasión que sufre un organismo por parte de un agente externo, microorganismo, que es capaz de producir una enfermedad. La transmisión de una enfermedad infecciosa depende de una serie de factores englobados en la cadena epidemiológica, y estos son las vías de transmisión. Contaminación directa es la que se produce a partir de secreciones orgánicas como la sangre, saliva y absorción respiratoria como aerosoles, gotas en suspensión, etcétera, y que de forma directa penetran en el organismo por alguna vía como las vías oronasofaríngeas, las heridas cutáneas, la conjuntiva y otras mucosas. La contaminación indirecta es la que se produce a través de los instrumentos, fomites, fresas, bisturíes, agujas, mobiliario, etcétera, contaminados o mal desinfectados y que penetra en el organismo a través de la piel o las mucosas. Los tipos de microorganismos, bacterias, son unicelulares y procariotas. Hongos, organismos unicelulares o pluricelulares eucariotas, que pueden ser macroscópicos o microscópicos. Son patógenos oportunistas. Virus, son partículas constituidas por material genético, ADN o ARN, rodeados de una envoltura proteica que recibe el nombre de cápside. Los organismos patógenos que se transmiten con mayor frecuencia son el virus de la hepatitis B, el mecanismo de contagio es directo y la enfermedad que produce es la hepatitis B. El virus de la hepatitis C, igual, directo, hepatitis C. El VIH, directo, la enfermedad que provoca es el SIDA. Virus del herpes simple, mecanismo de contagio puede ser directo o indirecto. La enfermedad es el herpes labial. Hongo, Candida albicans, mecanismo de contagio indirecto, y la enfermedad que produce es candidiasis, aftas, llagas. Luego tenemos otro agente casual que es el Mycobacterium tuberculosis, mecanismo de contagio indirecto, y la enfermedad que produce es la tuberculosis. Vamos a aclarar que un patógeno oportunista es aquel que provoca una patología cuando las defensas del organismo están disminuidas. También, como dato de interés, indicar que la contaminación cruzada es la que se produce de un paciente a otro a través del personal sanitario o mediante instrumentos utilizados. Y destacar también que la cadena epidemiológica es el conjunto de factores que determinan la transmisión de la enfermedad, es decir, la puesta en contacto del agente causal con el sujeto susceptible. Vamos a ver el control de la infección en el gabinete dental. Los procedimientos de control de las infecciones de la consulta dental tienen por objeto minimizar el riesgo de infección de los pacientes y de los profesionales del equipo de salud. La infección se puede producir a través del contacto con instrumentos o mobiliario contaminados, con pacientes portadores o infectados e incluso con pacientes sanos.
La American Dental Association, ADA, recomienda considerar a todos los pacientes que acuden al consultorio dental como potencialmente portadores de agentes infecciosos y, por lo tanto, aplicar las mismas normas de protección en todos los casos. Los mecanismos de intervención frente a las infecciones están diseñados para prevenir la transmisión de una gran variedad de microorganismos, consiguiendo así un amplio margen de seguridad en el consultorio dental. Los medios principales de protección son las normas de higiene personal, los elementos de protección de barrera, la inmunización, el cuidado en el manejo de objetos cortantes y punzantes, las técnicas de higiene de instrumental y equipos, el tratamiento de los residuos de desecho, que lo veremos más adelante. Normas de higiene personal. Será preciso tener en cuenta las siguientes normas. Los cortes y heridas se deben de cubrir con apósitos. Las uñas estarán cortas y sin pintar. El pelo se llevará recogido. Los uniformes se cambiarán como mínimo diariamente y consistirán en ropa y calzado para todo el personal. El lavado de manos se efectuará antes y después de atender a cada paciente. Con respecto a la limpieza de los uniformes, se deben lavar en una colada independiente. Y palabra de vocabulario, antisepsia, es la desinfección química de la piel, mucosas u otros tejidos mediante unas sustancias denominadas antisépticos. Vamos a ver ahora las técnicas de lavado de manos higiénico y lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos higiénico en la consulta dental dice así: descripción: minimizar la presencia de microorganismos patógenos mediante el lavado higiénico de manos. Protocolo: friccionar de 10 a 20 segundos con agua, jabón y antiséptico en el siguiente orden: palma con palma, palma derecha sobre dorso izquierdo y viceversa, palma contra palma y dedos entrelazados, dorso de los dedos contra las palmas, rotar cada pulgar sobre la palma contraria, frotar girando de atrás hacia adelante con los dedos juntos en ambas manos, aclarar con agua a temperatura ambiente y secar las manos con toallas de papel desechable. Observaciones: utilizar preferentemente jabón líquido, ya que la pastilla puede ser una fuente de contaminación. Es aconsejable el agua fría, ya que el agua caliente abre los poros de la piel y facilita la penetración de bacterias. ¿Vale? Vamos a ver entonces ahora el lavado de manos quirúrgico en la consulta dental. Dice así la descripción: eliminar la presencia de microorganismos y formas de resistencia mediante el lavado quirúrgico de manos. Protocolo: friccionar de 3 a 5 minutos. Ojo, aquí ya vemos una diferencia, ¿vale? El lavado higiénico era de 10 a 20 segundos y aquí ya te está diciendo friccionar de 3 a 5 minutos con jabón antiséptico en el siguiente orden: cara dorsal de manos, cara palmar de manos. De todo esto os pondré la imagen, ¿vale? Zonas interdigitales frotando minuciosamente las uñas con el cepillo de lavado quirúrgico. Antebrazos desde la muñeca en dirección al codo. Aclarar con los antebrazos perpendiculares al suelo y las manos más elevadas que los codos. Secar las manos con toallas de papel desechable estéril o paños estériles siguiendo la misma dirección que el aclarado. Observaciones: antes del lavado hay que quitarse las joyas, anillos, relojes, pulseras, etc. Utilizar preferentemente jabón líquido. Es aconsejable el agua fría, ya que, como hemos dicho, el agua caliente abre los poros de la piel y facilita la penetración de microorganismos. No rozar las manos ni los antebrazos una vez finalizada la técnica y mantenerlos por encima del nivel de la cintura hasta la colocación de los guantes estériles. No utilizar secadores de aire, ya que constituyen un foco de contaminación. Las uñas deben mantenerse cortas. Vamos a ver ahora los elementos de protección de barrera. Las técnicas de barrera tienen la finalidad de establecer un espacio físico para proteger a los individuos de la contaminación con microorganismos patógenos, intentando, por tanto, minimizar la dosis de exposición frente a los agentes productores de enfermedad. Entre las técnicas de barrera encontramos guantes,
mascarillas, gafas, protectores faciales, batas y uniformes, gorros para el pelo, dique de goma y protectores para el sillón dental. Guantes constituyen el elemento de barrera más importante y deben utilizarse en todo momento. Es preciso cambiarlos con cada paciente o si se produce la rotura de los mismos. Deben ser usados por el dentista y por sus ayudantes. Antes y después de su colocación se procederá al lavado de manos. Existen diversos tipos de látex, de vinilo o de propilo, utilizados en procedimientos en los que hay contacto con la mucosa oral. De látex, vinilo o propilo estériles, utilizados cuando se van a realizar procedimientos invasivos que implican el contacto con la saliva del paciente. Y de goma gruesa y no desechables, utilizado para la limpieza de superficies de la clínica y aparatos e instrumental. Vamos a ver ahora el protocolo de la colocación de guantes estériles. Sería 1. Abrir el embalaje externo de los guantes. 2. El paquete de guantes se colocará sobre una superficie desinfectada y cubierta con un paño estéril. 3. Realizar el lavado de manos quirúrgico. 4. Abrir el embalaje interno de los guantes. 5. En personas diestras se coge el guante con la mano izquierda por su parte doblada, la parte interna, y se introduce la mano derecha. Con la derecha enguantada, se meten los dedos por el doblez del guante y se introduce la mano izquierda. Como esto es un poco difícil de visualizar solamente con una explicación, os pondré la imagen de lo que se está explicando del protocolo. 7. Una vez enguantadas, se estiran de los guantes para que cubran por completo las muñecas. Observaciones. Los guantes vienen rotulados con la letra R de right en inglés para la mano derecha y L de left para los de la mano izquierda. No tocar ningún objeto ni superficie que no esté estéril una vez colocados los guantes. Mantener las manos por encima del nivel de la cintura en todo momento. Y el protocolo para la retirada de guantes estériles sería el siguiente. Retirar el primer guante tomándolo por la cara externa y dándole la vuelta completamente. Retirar el segundo guante tomándolo del puño y dándole la vuelta, según la figura. Desecharlos en el contenedor de residuos contaminados. Lavar y secar las manos. Observaciones: evitar tocar con la parte contaminada de los guantes cualquier superficie, objeto o zona del cuerpo. Seguimos con los elementos de protección barrera. El siguiente es la mascarilla. Se emplea para proteger a los profesionales y al paciente de los contagios por vía nasofaríngea. Debe ser utilizada por el odontólogo y sus ayudantes y se cambiará al finalizar con cada paciente o si se humedece. Se aconseja el empleo de mascarillas de alta filtración que eviten el paso de gérmenes muy pequeños. Gafas protectoras. Se emplean en la clínica y en las áreas de esterilización. Una vez utilizadas, se lavarán con agua y se desinfectarán. Deben cubrir no solo las zonas frontales, sino también las laterales y tener opcionalmente un sistema para proteger de la luz que emiten las lámparas de polimerización. Protectores faciales. Son pantallas transparentes que se sujetan en la frente y cubren los ojos y la nariz. Se recomiendan en algunos procedimientos que dan lugar a salpicaduras o crean una nube de partículas en suspensión. Una vez utilizadas, se lavarán con agua y se desinfectarán. Batas y uniformes. Deben ser amplios y sin grandes pliegues para que no alberguen gérmenes. Se prefieren largos a cortos y con cierre en las muñecas para evitar arrastrar el instrumental. Gorros para el pelo, especialmente indicados en técnicas quirúrgicas. Dique de goma. No es un método de barrera específico, pero sí disminuye los aerosoles generados en los tratamientos bucales y aísla del contacto con la saliva. Protectores para el sillón dental. Existen de muchos tipos, de cabezal, del sillón, de la jeringa triple función,
aire, agua, spray, del cono, del material rotatorio, etcétera. El cono es el elemento del tubo de rayos X que se pone en contacto con la piel de la cara del paciente, ¿vale? Y la lámpara de polimerización es la que se usa para endurecer los materiales usados en las obturaciones estéticas. Con respecto a la inmunización, además de las pautas de vacunación que existen para toda la comunidad, se recomiendan las siguientes para el personal sanitario y de riesgo: la vacuna de la hepatitis B, la del tétanos y la de la gripe. El personal de riesgo es aquel que, por sus obligaciones laborales, tiene más posibilidades de padecer un proceso infeccioso. Manejo de objetos cortantes y punzantes. Todo el personal que trabaja en el consultorio dental debe manejar con gran precaución los objetos cortantes y punzantes. Estas precauciones han de hacerse extensivas a su utilización, limpieza y eliminación. En líneas generales se adoptarán las siguientes precauciones: dirigir la punta afilada en la dirección opuesta al cuerpo, eliminar inmediatamente las agujas y hojas de bisturí ya utilizadas, utilizar guantes resistentes de goma durante la limpieza de los materiales que sean reutilizables, forces, limas, etc. No reencapuchar las agujas, emplear los medios adecuados para su eliminación, eliminar los materiales no reciclables en los recipientes adecuados que deben ser herméticos, solicitar la recogida de estos residuos a empresas especializadas, etc. Vamos a ver ahora las técnicas de higiene de instrumental y equipos para conseguir una total asepsia. ¿Qué es la asepsia? Pues es la ausencia total de gérmenes que se consigue mediante las técnicas de esterilización. Bien, en la consulta dental se utilizará en la medida de lo posible material de un solo uso o desechable. Los materiales que son utilizados de forma habitual, como es el caso del instrumental, pueden constituir un medio importante de transmisión de infecciones y deben ser descontaminados antes de ser reutilizados en otro paciente. La secuencia que se realiza en una clínica dental en el proceso de higiene de instrumental comprende las siguientes actividades: remojo y desinfección, limpieza, secado y lubrificación, empaquetado, esterilización, remojo y desinfección. Consiste en realizar una inmersión inmediata del instrumental en una solución desinfectante para ablandar los restos de materia orgánica e inorgánica adherida al mismo durante su uso. El desinfectante elimina una parte de los patógenos y disminuye el riesgo de infección en la manipulación posterior del instrumental. La desinfección es el proceso de destrucción de los agentes patógenos, pero no incluye esporas y virus. Repito, la desinfección es el proceso de destrucción de los agentes patógenos, pero no incluye esporas y virus. Los agentes químicos que realizan este proceso son los desinfectantes. Hay multitud de ellos en el mercado y las casas comerciales los presentan en alta concentración para diluirlos. Vienen combinaciones ya preparadas con sus recomendaciones de uso. Según sus características, los desinfectantes se clasifican en de alto y de bajo nivel. Desinfectantes de alto nivel son aquellos que permiten la inactivación de las formas vegetativas de bacterias, hongos, micobacterias, virus y esporas. Un ejemplo es el glutaraldehído. Desinfectantes de bajo nivel inactivan formas vegetativas de bacterias y hongos, por ejemplo, los compuestos fenólicos, soluciones de hipoclorito sódico al 10%. Los desinfectantes más utilizados en las clínicas dentales son el hipoclorito sódico, que se utiliza para desinfectar superficies y materiales no críticos ni metálicos, ya que los corroe. Se usa en concentraciones del 10%. También se usa para desinfectar canales radiculares en los procedimientos de endodoncia en una concentración de 1 por 1000. Tiene una actividad antimicrobiana potente y rápida y es económico. El glutaraldehído
Es un desinfectante de gran potencia que se usa en spray y a bajas concentraciones para la desinfección de superficies. La clorhexidina se emplea en la desinfección de la piel y mucosas, así como para el lavado quirúrgico de manos y superficies. En la clínica se usa mucho en forma de pastas dentales y de enjuagues, dada su demostrada actividad bacteriostática y bactericida. Destaquemos que bactericida es una sustancia que es capaz de destruir las bacterias, y bacteriostático, sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano. Fenol y derivados fueron los primeros desinfectantes y antisépticos de uso común que se usaron como desinfectantes de superficies. Son estables y permanecen activos en superficie mucho tiempo después de su aplicación. Un ejemplo es el hexaclorofeno. Compuestos como de amonio cuaternario son compuestos derivados del ion amonio, estables, no tóxicos y suaves. Actúan como fungicidas y bactericidas. Están indicados en la desinfección de equipos y habitualmente se asocian a la clorhexidina para conseguir mayor efectividad. Alcohol etílico al 70% y 96%. Su uso como desinfectante está poco indicado en la actualidad. El instrumental se puede clasificar según sus posibilidades de contaminación en material crítico, semicrítico y no crítico. Materiales críticos pues son, por ejemplo, tijeras, botadores, curetas, fresas, etc. Método empleado, pues esterilización en autoclave. Materiales semicríticos, alicates de ortodoncia, clamps, etc. Método empleado, pues esterilización en autoclave, desinfección de alto nivel, glutaraldehído al 2%. Y materiales no críticos, aparatos de rayos X, gafas protectoras, superficies de trabajo, etc. Desinfección de bajo nivel, los compuestos fenólicos, hipoclorito sódico, etc. Vamos a ver, el material crítico es aquel que entra en contacto directo con los tejidos bucales y se contamina con sangre, como son las ondas, los espejos, etc. En principio se deben esterilizar siempre. El material semicrítico es aquel que, aunque se introduzca en la cavidad oral, es poco posible que pueda contaminarse. A pesar de esto, debe ser esterilizado, aunque en situaciones excepcionales pueda admitir una desinfección de alto nivel. Material no crítico es aquel que no se introduce en la boca, pero forma parte del gabinete bucodental. En teoría, al no entrar en contacto con los fluidos orales, no es necesaria la esterilización ni la desinfección de alto nivel y bastaría con una desinfección de bajo nivel. Limpieza. Eliminar la suciedad presente en el instrumental, facilitando la llegada del agente esterilizante a toda la superficie. Existen 3 tipos de limpieza del instrumental en la clínica dental. Limpieza mediante lavadoras. Se utilizan lavadoras automáticas que además realizan el secado. Limpieza mediante ultrasonidos. Es el mejor método, ya que tiene un poder de penetración mucho mayor. Y se basa en la transformación de la energía eléctrica en ondas sonoras que por su poder de penetración producen al impactar en el material un efecto de limpieza, desprendiendo la suciedad adherida. Se realiza en un aparato específico para ello, que se llama cubeta de ultrasonidos, que contiene una solución desinfectante de glutaraldehído que se prepara siguiendo las instrucciones del fabricante. Limpieza manual. Utilizada cuando no se pueden emplear ninguna de las anteriores debido a que las características específicas del instrumental pues no lo permiten. Se realizan en el fregadero y se utilizan cepillos si se puede mojar el instrumental, o toallitas para aquellos instrumentos más delicados que no se pueden lavar directamente con agua, como los instrumentos rotatorios, por ejemplo. A continuación se procede al aclarado, cuya finalidad es eliminar los posibles restos de detergente que pudieran quedar. Y por último, el secado. Debe ser muy cuidadoso y abarcar todas las zonas del instrumento sin dejar ninguna, ya que su objetivo es el de evitar la corrosión del instrumental.
Se realiza con papel desechable y el personal auxiliar debe llevar puestos los guantes de goma gruesos para evitar posibles pinchazos. Vamos a ver ahora el protocolo de la preparación de la cubeta de ultrasonidos. 1. Sería ponerse los guantes de goma gruesos. 2. Preparar la cubeta con el desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. Colocar los instrumentos en la cesta. Introducir la cesta en la cubeta hasta que quede sumergido el material. Programar el tiempo según el material y el desinfectante usado. Finalizado el proceso, sacar la cesta y aclarar el material en el fregadero. Observaciones. No colocar los instrumentos directamente en la cubeta, sino suspendidos en los cestillos. Para limpiar o desinfectar fresas se utilizan los recipientes para instrumental pequeño que vienen con los aparatos de ultrasonidos. Los instrumentos articulados deben estar abiertos. Desmontar el instrumental antes de introducirlo en la cubeta. Envasado. Mantiene el instrumental en condiciones estériles durante periodos relativamente largos. Es imprescindible envasar el instrumental que vaya a ser esterilizado, crítico y semicrítico, y aunque no es necesario hacerlo con el no crítico, es recomendable que se haga para lograr un almacenaje correcto y evitar riesgos, y porque psicológicamente provoca una mayor confianza por parte del paciente. Para el embolsado se dispone de bolsas autosellantes o de tubos enrollados que se cortan a la medida de lo que se quiere envolver y se sellan con una termoselladora. Estos sistemas son más económicos y más cómodos de usar. Ambos presentan unos poros a través de los cuales pasa el vapor de agua en el proceso de esterilización. Las cajas metálicas constituyen otra opción para el envasado. Se utilizan para cualquier procedimiento, pero es más frecuente en los de índole quirúrgica. Contienen instrumental necesario para la técnica que se vaya a efectuar. Esterilización. La esterilización se define como el procedimiento mediante el cual se destruyen todas las formas de vida en un objeto o material, incluidas las esporas, forma de resistencia de algunas bacterias. La esterilización es absoluta, es decir, no admite grados. Existen diversos métodos de esterilización que se resumen en el siguiente esquema. Os lo dejo a continuación y también os lo leo. Métodos de esterilización están por un lado los físicos y por otro lado los químicos. Los métodos físicos tenemos el de calor seco, como las estufas, hornos de aire caliente, esterilizador a bolas, o el calor húmedo, como el autoclave o chemiclave. Y luego en los químicos tenemos el óxido de etileno y el glutaraldehído. ¿Vale? Los métodos físicos se basan en la combinación de los efectos físicos del tiempo y la temperatura. Según el tipo de calor utilizado, se distinguen de calor seco o de calor húmedo. El calor seco no se utiliza en odontología, ya que no son capaces de destruir a todos los patógenos, como ocurre con las esporas, y por lo tanto no consiguen una esterilización. Actualmente están prohibidos por la legislación vigente. Calor húmedo. Es una técnica en la que combinando temperatura y presión se consiguen altas temperaturas que aseguran la destrucción de todos los gérmenes. La forma más frecuente de usar este calor es con el autoclave. Los autoclaves son cámaras metálicas en las que se introducen los elementos que se van a esterilizar y utilizan como fuente de humedad agua destilada, lo que les convierte en el método ideal y además es el único método de esterilización aceptado por la legislación actual. Su principal inconveniente es que pueden producir fenómenos de corrosión del material. Los autoclaves actuales presentan ciclos de secado que permiten obtener el material seco. Este se suele colocar embolsado, aunque también se puede colocar en bandejas. Según las características del material, se usan diferentes programas de autoclavado. Aquí aparece un esquema donde dice temperatura de 134 grados a 138 grados, presión 2 atmósferas y tiempo de 3 a 7 minutos. Y temperatura 121 a 124 grados centígrados, presión 1 atmósfera, tiempo de 15 a 20 minutos. Ahora, en cuanto a los métodos químicos, pues tenemos el óxido de etileno, su uso queda reservado a los ambientes hospitalarios, y el glutaraldehído. Es un desinfectante que usado al 2% y durante tiempos largos, entre 10 y 30 minutos, tiene un efecto esterilizante. Se usa cuando hay materiales críticos o semicríticos que no son capaces de soportar las temperaturas y presiones que se alcanzan en el autoclave.
Su uso prolongado puede provocar la destrucción del material. Es un elemento muy tóxico para piel y mucosas, por lo que se debe trabajar siempre con guantes y mascarilla. Vamos a ver el control del proceso de esterilización. La verificación periódica del proceso de esterilización es imprescindible para asegurar que el objetivo de eliminar los microorganismos ha sido alcanzado. Existen diversos tipos de indicadores para comprobarlos. Estos son: controles físicos, controlan la presión, el tiempo y la temperatura. Controles químicos, llamados también colorimétricos, consisten en verificar el cambio de color que se produce en los indicadores específicos que hay en los rollos y bolsas de almacenaje. Cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados se produce el cambio de color. No garantizan que la temperatura se haya mantenido durante todo el proceso. Controles biológicos. Es el control recomendado por la ADA, American Dental Association. Se emplean esporas bacterianas proporcionadas por institutos de higiene o proveedores dentales y consiste en una cápsula que contiene esporas en su interior y que lleva además un medio de cultivo separado de ellas. La cápsula se embolsa y se introduce en el autoclave. Tras realizarse el ciclo de esterilización, se ponen en contacto el medio de cultivo y las esporas. Se incuba durante 48 horas en estufa y se valoran los resultados. Si no hay cambio de color en el medio del cultivo, no ha habido crecimiento de microorganismos. La esterilización ha sido correcta. Si se produce un cambio de color en el medio, ha habido crecimiento bacteriano, ya que las esporas no se han destruido, por lo tanto no se ha producido esterilización. Protocolos de esterilización y desinfección. Elegir un protocolo u otro dependerá del tipo de material que se haya usado. Recordaremos que todo material que haya estado o haya podido estar en contacto con sangre debe ser considerado como crítico y por lo tanto la gran mayoría de los materiales semicríticos deben ser tratados como críticos. Esterilización de materiales críticos y semicríticos. Descripción: eliminar microorganismos y formas de resistencia. Protocolo: lavarse las manos y ponerse los guantes, sumergir el material e instrumental en solución desinfectante inmediatamente después de su uso, enjuagar con agua corriente, realizar limpieza mecánica o con ultrasonidos, secar el instrumental con toallas de un solo uso, introducir los instrumentos en cajas metálicas o en bolsas, colocar el instrumental y los controles de esterilización en el autoclave y realizar el ciclo siguiendo las instrucciones del fabricante y almacenarlos. Bien, ese sería el protocolo de materiales críticos y semicríticos. Vamos a ver ahora el protocolo de esterilización en casos especiales. Eliminar microorganismos y formas de resistencia del instrumental rotatorio. Pues igual que anteriormente, lavarse las manos, lo primero, ponerse los guantes y retirar las fresas si las hay. Poner el instrumental en funcionamiento durante 20 segundos para eliminar los posibles residuos, retirarlo de las mangueras y realizar una desinfección de su superficie con desinfectantes de superficie. Engrasar. Depende del fabricante, ya que algunos recomiendan engrasarlo en este momento, otros, por el contrario, lo hacen al finalizar este proceso. Embolsarlo en las bolsas adecuadas y esterilizarlo en autoclave siguiendo las instrucciones del fabricante, pero por regla general a 121 grados centígrados y una atmósfera de presión, ya que así no se alteran los componentes plásticos y cerámicos que lo forman. En aquellos casos en los que no se haya engrasado previamente, se procede a hacerlo en este momento. Si se hizo en su momento, simplemente se almacena el material. El material que se engrasó en el punto anterior se embolsa y se almacena. Material semicrítico en glutaraldehído. En ciertas ocasiones, y aunque es preferible esterilizar en autoclave, se puede realizar este proceso por inmersión en glutaraldehído. Se opta por esta opción cuando se considera que el material puede quedar alterado en el autoclave bien por calor o por presión. Para ello se hace una inmersión en el desinfectante al 2% durante 10 horas o según indicaciones del fabricante, teniendo en cuenta que en tiempos menores no esterilizan y solo desinfectan. Material no crítico. Para este material solo es necesario someterlo a lavado, desinfección y secado. En cuanto al almacenamiento, los paquetes deben ser depositados en un lugar seco y protegido para así mantener su integridad sin roturas hasta su uso clínico. Desinfección de superficies.
Una vez que el paciente ha finalizado su tratamiento, todas las superficies con las que ha estado en contacto deben ser desinfectadas. Esta labor debe ser realizada por el personal auxiliar. Estas superficies incluyen, entre otras, la superficie del sillón dental, escupidera y jeringa multifunción, lámpara de iluminación y de polimerización, apoyabrazos, cabezal, cámara intraoral, mesitas auxiliares, cono de rayos X y mangueras del equipo. Al finalizar la jornada laboral, se procederá a una desinfección de todos los elementos del gabinete, incluyendo el sillón dental completo y sus elementos, las superficies de armarios y mesas, los tiradores de los cajones y el suelo del gabinete dental. Esto se hará con desinfectantes de superficies, mientras que para el suelo se empleará hipoclorito sódico. Lejía. Desinfección de equipos. Los equipos dentales deben limpiarse rutinariamente y con una periodicidad diaria, ya que los dispositivos acoplados al sillón dental son una fuente perfecta para la proliferación de gérmenes y, por lo tanto, deben someterse a un mantenimiento específico. El sistema de aspiración va acoplado al sillón para recoger agua, saliva y otros elementos que se producen en el tratamiento dental. Su limpieza es básica porque es una fuente de contaminación y además, si no se hace, se pueden producir paradas del sistema cuando se está trabajando. Para evitarlo, es recomendable que después de tratamientos en los que haya habido aspiraciones prolongadas o de material sanguinolento se hagan aspiraciones prolongadas con agua. Al finalizar la jornada se realizará una desinfección y limpieza simultáneas del sistema de aspiración y de los filtros mediante un desinfectante. El filtro se quita y se lava en el grifo con un cepillo metálico que elimina los restos macroscópicos. En su interior se coloca el antiespumógeno que evita la aparición de espumas provocadas por las secreciones aspiradas. El sistema de aspiración, cánulas y botellas, se limpia utilizando un desinfectante que circula por aspiración por el circuito. Desinfección de impresiones. El material que se usa en las impresiones que se toman en el gabinete para la confección de prótesis a los pacientes es un material que, al estar en contacto con los tejidos orales, puede acabar contaminado y por ello representa una posible fuente de infección para el personal del gabinete bucodental, así como una fuente de contaminación cruzada para otro paciente. Además, como es un material que va a salir de la clínica, puede convertirse en un foco de contaminación también para el laboratorio de prótesis dental. El protocolo general de limpieza para las impresiones es el siguiente. Aunque depende del material usado, para realizar las impresiones en general se puede considerar el siguiente protocolo. Como siempre, primero lavarse las manos y ponerse los guantes, enjuagar la impresión con agua corriente sin presión para eliminar así los restos visibles, usar un desinfectante de bajo nivel en la forma y el tiempo recomendados por el fabricante. Enjuagar la impresión con agua corriente sin presión para eliminar el desinfectante. Sacarla según el material empleado en la impresión y vaciar el modelo. Vamos a ver a continuación el tratamiento de residuos. La recogida de residuos es un proceso tan fundamental como los anteriores para evitar la contaminación en el gabinete dental. Se rige por normativas estatales y se desarrolla por normativas autonómicas. Existen actualmente empresas que se encargan de recoger y eliminar todos los residuos tóxicos y biológicos producidos en la actividad diaria. En el gabinete bucodental deben existir recipientes adecuados para la recolección de elementos punzantes y cortantes desechables. Se trata de un contenedor de residuos biológicos rígido y de color llamativo para no confundirlo, que una vez lleno se cierra y es recogido por la empresa correspondiente. Material desechable contaminado. Se introduce en el contenedor de residuos biológicos. Dientes extraídos. Se consideran material de desecho humano y no se pueden entregar al paciente si no se esterilizan previamente. Residuos de amalgama. La amalgama es un material muy tóxico debido a la presencia de mercurio en su composición. Existen recolectores de amalgama que van colocados en los equipos y que recogen los restos que caen por el sistema de aspiración. Estos quedan en un contenedor especial que, cuando está lleno, es retirado por la empresa especializada. Residuos de líquidos de revelado y fijado. Tienen contenedores especiales que son retirados por la empresa especializada.
Y por último, en esta unidad vamos a revisar los procedimientos rutinarios a realizar en la consulta dental. El técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el TCAE, tiene que realizar todos los días una serie de actividades relacionadas con la higiene y desinfección en la consulta dental que se describen a continuación en relación al momento de la jornada laboral. Procedimientos que se realizan al inicio de la jornada. Lavado higiénico de manos, colocarse guantes y uniforme. Comprobar que el material que se va a utilizar está esterilizado, preparar los uniformes del personal que trabaja en el gabinete, comprobar el recipiente de desinfección y preparar la solución desinfectante si es necesario, cubrir las superficies del equipo bucodental como el cabezal o cono de rayos X que se pueden contaminar. Por otro lado, procedimientos que hay que realizar después de cada tratamiento. Retirar todo el material utilizado con el paciente. Eliminar el material desechable que no sea considerado residuo sanitario como baberos, servilletas, mascarillas, gorros, etc. Aplicar el protocolo para el material no desechable cortante y punzante. Introducir el material desechable cortante y punzante en los contenedores adecuados para ello. Limpiar y desinfectar el resto del material según los protocolos establecidos. Desinfectar las superficies con las que haya estado en contacto el paciente. Realizar una limpieza del sistema de aspiración y comprobar que no existan salpicaduras ni residuos en el suelo ni en las superficies de trabajo. Procedimientos que hay que realizar al finalizar la jornada. Limpiar y desinfectar la unidad dental y las superficies, incluyendo en ellas el suelo del gabinete. Proteger aquellos elementos que sean más susceptibles de contaminarse. Limpiar y desinfectar la consulta y los aseos, recoger los residuos generados y depositarlos en los contenedores adecuados. Limpiar semanalmente los filtros de aspiración, almacenar y ordenar el material esterilizado, asegurándose que existe el número suficiente de los mismos para la jornada siguiente, y realizar semanalmente los controles biológicos de la esterilización. Bien, pues hasta aquí la unidad 5 de la asignatura de odontología. Espero que os haya servido y que me sigáis acompañando porque me motiva muchísimo. Por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal. Si tocas la campanita, pues se te avisará cada vez que se suba un vídeo para que puedas ponértelo mientras haces la comida, friegas los platos, vas en coche, llevas a los niños al colegio, estás entrenando en el gimnasio y para todo lo que te venga bien. Muchas gracias y un saludo.